Muy bien. Entonces comenzamos con nuestra introducción a Word. Yo creo que la mayoría de las personas ha utilizado Word en algún momento para hacer algún trabajo, incluso en el colegio o en enseñanza media, ¿cierto? Se ha utilizado Word para poder imprimir, ¿cierto? Y poder entregar un trabajo impreso. El tema es que no siempre lo ocupamos correctamente. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender hoy día, a ocuparlo correctamente. Bien, primero entonces, normalmente cuando nosotros hacemos un documento, ¿cierto? Ponemos un título, ya, este va a ser mi título, ya, y acá escribo el contenido del documento. Docu Acá escribo el contenido del documento, ¿cierto? Bla, 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 y aquí está todo entonces el cuerpo, digamos. ¿Qué es lo que se hace comúnmente? Voy a lo que se hace erradamente y lo que jamás se debería volver a hacer. ¿Ya? Este es, bueno, este es un pequeño ejemplo solamente, ¿cierto? Se supone que acá hay mucho más contenido, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Normalmente esto no es un título. ¿Y cómo lo convierten en un título? De la siguiente manera. Simplemente lo centran y lo agrandan. Ojo, esto está pésimamente mal. Si es que alguien lo ha hecho alguna vez, no debiesen volver a hacerlo. Bueno, ahora quiero que sea más título todavía, lo subrayo, ¿ya? Esa no es la forma correcta de poder hacer un título. No tan solo no se hace así porque no se ve bien, no, no, es porque al final se va a ver tal cual como nosotros deseemos. Es porque al hacerlo así tenemos doble o triple trabajo. Esa es la razón. Bien, no se hace así porque nosotros hacerlo de esta forma tendremos que hacer muchas otras cosas. Voy a hacer otro ejemplo. Esto no se hace de esa forma. Lo voy a sacar. ¿Ya? ¿Cómo nosotros debiésemos volver título? Bueno, la manera correcta de escribir en Word es escribir con estilos. Bien, si nosotros no escribimos con estilos, está el documento errado. Pero nosotros debemos escribir con estilos. ¿Qué significa con estilo? Significa utilizar este menú de acá arriba donde dice estilos, ¿cierto? Utilizar estos estilos para poder escribir. Por lo tanto, si nosotros estamos escribiendo un párrafo, que es esto, obviamente, fíjense, está automáticamente escogido el párrafo. Pero esto, que no es párrafo, está en párrafo. Por lo tanto, yo debo modificarlo. Para mí esto sería entonces un título 1. Y ustedes me dirán, pero simplemente cambió la letra azul. No, no es tan solamente eso. Vamos a ver entonces, en un rato más, todas las particularidades que tiene hacer. Por ejemplo, voy a poner aquí otro título, también título 1. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo y tengo un título de menor importancia? ¿Se entiende? Por ejemplo, aquí yo podría tener lácteos, ¿ya? Y lo más probable es que acá tenga yo flan. Es un ejemplo nomás. Entonces, flan sería un subtítulo de lácteos. ¿Se entiende? Un subtítulo. Por lo tanto, ya no sería título 1, sino que sería título 2. Lo repito, cuando nosotros escogemos título 1, un subtítulo sería el título 2. Ahora, al escoger el título 2, automáticamente va a aparecer un título 3. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, subtítulo del subtítulo, ¿cierto? Flan de vainilla, título 3. Y al escoger título 3,
va a aparecer el título 4 y así sucesivamente. Ahora, eh, si yo no deseo que los títulos tengan este tipo de letra, este tamaño de letra o esta forma, normalmente nosotros recibimos o debemos hacer trabajos con determinadas y particularidades letras, ¿cierto? Por ejemplo, nos dicen, su párrafo tiene que ser Times New Roman, tamaño 12, justificado, margen no sé cuánto, interlineado, ¿cierto? Los títulos deben ser, no sé, Cambridge, tamaño no sé cuánto, centrado, o a lo mejor no centrado, no sé, depende cómo sea. Aquí vamos entonces a ver la primera utilidad que tiene el escribir con estilo. ¿Cuál es? Cuando nos piden eso, normalmente nosotros, por ejemplo, seleccionamos el documento, nos piden, por ejemplo, Times New Roman. Vamos acá arriba, ponemos Times New Roman, ¿cierto? Vamos al tamaño de letra, ponemos el tamaño de letra que nos pide. Después tenemos que ir al otro párrafo y así sucesivamente. Sobre todo cuando pegamos, copiamos y pegamos de internet o de algún otro lugar. Bien. Bueno, esa es la forma incorrecta porque además nos demoramos demasiado. Primera observación, yo jamás cambio el tamaño en el tipo de letra en este menú al hacerlo correctamente. Bien, ¿dónde se cambia el tipo y el tamaño de letra? Acá, en los estilos. Por lo tanto, si a mí me dicen todos los títulos deben estar con negrita tamaño 15, es un ejemplo. Entonces yo voy a título 1, con el menú derecho, con el botón derecho del mouse, pongo modificar y me va a aparecer este menú. Entonces aquí pongo color negro, tamaño, no aparece 15, simplemente lo escribo, centrado, por ejemplo, y bueno, el tipo de letra que me piden, no sé cuál sea, Arial, es un ejemplo nomás, ¿cierto? Aquí están los interlineados, ¿cierto? La sangría, todo lo que se desea, modificar. Le doy a aceptar y ¿qué es lo que sucedió automáticamente? Todos los que eran título 1 cambiaron. Es decir, yo tengo un documento de muchas páginas y automáticamente cambió todo el documento. Los títulos 1, obviamente, el título 2 no ha cambiado, ni el título 3. ¿Se dan cuenta? El párrafo sucede exactamente lo mismo. Fíjense que el párrafo actual es Calibri, tamaño 11. Para eso sirve esto, no para cambiarlo, sino para saber exactamente qué tipo de letra yo tengo. Y entonces yo voy acá, lo voy a repetir, voy acá a párrafo, botón derecho del mouse, ¿cierto? Ojo, no estoy ahora en título 1, sino que estoy aquí en párrafo. Por lo tanto, botón derecho del mouse, modificar, y me va a aparecer tal cual como son todos los párrafos del documento. Y entonces aquí yo lo cambio, puedo poner Times New Roman, por ejemplo, tamaño 12, justificado, el interlineado no sé cuánto, ¿cierto? Ya aquí abajo va saliendo exactamente cómo es todo, ¿cierto? Antes 6 puntos, 5 puntos. Si es que tengo no sangría, ya, en fin. Ahí lo voy a dejar. Pongo aceptar y automáticamente todos los párrafos, fíjense, mire, ahí arriba, absolutamente todos los párrafos del documento quedaron exactamente igual. Miren, fíjense, justificado, Times New Roman, tamaño 12. Absolutamente todo. Y más aún, cuando yo escribo un nuevo párrafo, fíjense con qué tipo de letra se escribe. No tengo que ir cambiándolo. No tengo que ir cambiándolo en ningún momento porque Word ya sabe que cuando yo escribo con párrafo, entonces sabe
que escribirlo con Times New Roman tamaño 12 justificado. Yo copio ahora algo que aparece en la página de Zoom, de la página donde estoy haciendo esto. Bien, entonces lo copié. ¿Qué pasa si lo pego? Tenemos dos opciones. Nosotros ya hemos en Excel podido ver que existen distintos tipos de pegado. Ojalá que se acuerden de eso, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo pongo el botón derecho, aparecen distintos tipos de pegado, ¿cierto? Mantener el formato de origen, que es la primera opción, o mantener solo el texto. Y entonces cuando yo pongo mantener solo el texto, aparece automáticamente el cómo debiese ser o cómo está escrito en el documento. Vamos a ver las dos opciones. Si yo simplemente pongo control V, ¿cierto? Fíjense automáticamente qué es lo que sucedió, ¿cierto? Copié algo de otro lugar, ¿ya? Lo pegué acá y aparece entonces, bueno, estaba escrito con Times New Roman, pero fíjense que no quedó como yo lo tenía hecho, porque yo lo tenía justificado, ¿se dan cuenta? No está tal cual. Diferente es que si yo lo pegara y pusiera esta opción, solamente el texto, aquí sí se pegó tal cual. Fíjense, ahí sí está justificado, ¿cierto? Esto está justificado, eso no está justificado, ¿ya? Se puede notar mucho más si yo pego otro tipo de letra, ¿ya? Voy a copiar algo entonces de otro lugar. Veamos. Ya. Aquí tengo entonces copiado desde otro lugar. Si simplemente lo pego acá, veamos cómo se pega. Esto es Arial, esto es Cambria, ¿se dan cuenta? Cambria, Time New Roman tamaño 12, ¿ya? Si yo saco todo esto y yo lo pego de esta manera, solo texto, y entonces automáticamente queda, ¿cierto? Eh, Esto de aquí hacia abajo es lo que yo pegué. Automáticamente queda, si ustedes se dan cuenta, Time New Roman, tamaño 12 justificado. Ahora, si yo deseo que este sea el título, por ejemplo, resultados de la búsqueda, simplemente pongo título 1 y listo. Simplifica enormemente entonces el trabajo. Simplifica enormemente el trabajo, ¿cierto? No tengo que estar cambiando uno a uno em, los tipos de letra. Y no tengo que estar pensando o no tengo que sufrir por esos tipos de letras, incluso porque acá existía un link, ¿cierto? Cuando yo llego y lo copio, lo voy a pegar nuevamente, solamente aquí pegar. Acá lo pegaba entonces, no tan solo con distintos tipos de letra, con distintos colores incluso, y acá incluso había un hipervínculo, ¿cierto? Y que a lo mejor yo no deseo que esté. Por lo tanto, la forma correcta de hacerlo, no sé si correcta o incorrecta, pero es donde me resulta mucho más cómodo, más fácil, es pegarlo solamente el texto y como solamente pega el texto, asume automáticamente el formato de mi texto dentro del documento. Y ahí entonces está escrito, ¿cierto? Y esto puede ser un título 2. Bien. Vamos a ver entonces una segunda particularidad por la que, bueno, obviamente, cambiando un poquito, ¿ya? Em,
yo tengo escritos título uno, título 2, y si yo quiero cambio todos los títulos 2, pues se entiende, ¿cierto? Voy acá a modificar y los pongo a lo mejor con un poquitito de sangría para que se entienda que son títulos. Ahí. Y negro porque no tengo impresora a color. Listo, ahí. ¿Ya? Bueno, y todos quedaron de esa forma, ¿cierto? Y los títulos 3 también los puedo cambiar, etcétera. Bien. ¿Por qué? Además de todo lo que ya hemos visto, que claro, es una gran particularidad con, con estilos, porque me facilita un poquito más el trabajo. Vamos a ver lo segundo por lo cual me facilita el trabajo. ¿Qué pasa con el índice? Cuando yo trabajo con estilos, Word asume automáticamente que los títulos todos deberían ir dentro del índice y entonces me fabrica el índice automáticamente. Vamos a ver cómo se hace esto. Voy acá arriba a referencias. La forma más fácil de hacerlo es la siguiente. Voy aquí a tabla de contenido y elijo la primera opción. Bien, referencias, tabla de contenido, la primera opción. Bien, y está listo. Índice con acento. Y estamos. Ese sería entonces mi índice. Lo vamos a repetir. Ya. Borro entonces lo que estábamos haciendo. Lo borro todo. También lo borro. Borro todo, todo, todo. ¿Ya? Y acá entonces simplemente como yo ya escribí con estilos, ojo con eso es lo primero. Es decir, si yo no escribo con estilo, esto no va a funcionar. Como yo ya escribí con estilos, voy acá arriba, referencias, después tabla de contenido, la primera opción y estoy listo. Es decir, es eso, es apretar esa opción y nada más. Presiono y ya apareció entonces, ¿cierto? Ahí en la hoja. Y en vez de contenido, para mí esto es un índice. Vamos a ver las particularidades de este índice. Bien, ¿por qué? Porque este índice no es tan solo realizarlo, no es tan solo hacerlo. Se ve bueno el índice. Además, me entrega una diferencia entre los títulos 1, 2 y 3. Fíjense, todos los títulos 1 están al margen. El título 2 tiene una pequeña sangría. El título 3 tiene otra sangría. Es para poder identificar entonces cuál es de mayor o de menor importancia. Bien, cuáles son de mayor y cuáles son de menor importancia. Eso es algo muy importante. Otra particularidad de este índice es la siguiente, que si ustedes se fijan aquí, yo podría ir dentro del mismo documento, diario El Centro, presionando control sin soltarlo, aparece esta manito. Y entonces haciendo clic encima, me lleva a donde está el título. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo un trabajo, un documento con una extensión de páginas muy grande, y muchas veces me pierdo, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde está? Simplemente yo voy al índice en la hora de poder ejecutarlo o algo deseo cambiar y presionando control sin soltarlo, ¿cierto? Aparece esta manito, flan de vainilla. ¿Ya? Y ahí está, flan de vainilla, ¿cierto?
Esa entonces es una de las particularidades de este índice. Ahora, yo, si ustedes se fijan en esto, otro problema que normalmente tenemos al fabricar un documento de Word es el siguiente. Después del índice, no puedo dejar este título. Lo voy a poner así, más chiquitito para que se vea. ¿Cierto? No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente o comúnmente? Y obviamente, equivocadamente. Si yo quisiera que esto comience en la página siguiente, la forma pésima de hacerlo es la siguiente. Enter, 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 enter. Oh, me pasé. Mira, quedó, quedó mal el documento. Chuta, voy a tener que tirarlo hacia arriba. Oh, me pasé hacia el otro lado. ¿No le ha pasado esto alguna vez? Y entonces tienen que ir jugando porque tienen un problema, ¿cierto? Porque se pasan en el documento y nunca queda bien. Bien. Entonces, primero, esto no se hace de esa forma. No se pasa de una página a otra presionando Enter. Ahora, ¿por qué razón? Es porque nosotros al presionar Enter pensamos que aquí no hay nada, que hay un espacio solamente, pero la verdad que no. Aquí hay Enters y también hay otras cosas que podrían ser invisibles. Para poder visualizarlo, nosotros nos vamos a inicio y presionamos esta opción que se llama mostrar todo. Aquí nos muestra entonces todo lo que tiene el documento. Bien. Y fíjense que aquí entonces tenemos todo esto enter. Voy a aumentarlo un poquito más para que se note qué página viene primero y Profesor, cuándo. ¿cómo era eso? ¿Cómo muestra todo? ¿Aprieto índice? ¿Cómo aprieto? No, esta herramienta de aquí, mira, voy a poner el mouse Ah, encima y eso se llama mostrar todo. ya, ya, ya. Ok, Ese botoncito. gracias. Presiono y entonces muestro todo. ¿Qué significa mostrar todo? Significa que, espérenme un segundo, ¿cierto? Esto significa que yo, perdona, me fui hacia atrás. Espérenme un segundo. Nuevamente hago el índice, ahí está, y ahora sí. Bien. Entonces, cuando yo presiono Enter, 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 ojo con esto, y pongo mostrar todo, se ven estos Enter, fíjense. Algunos Enter son más grandes, otros más chicos, dependiendo del tamaño de letra en donde yo efectúe o haga el Enter. ¿Ya? Si yo quisiera eliminar ese Enter, simplemente con suprimir lo elimino. Y entonces de esa forma yo puedo ir ajustando el documento. Pero cuando yo presiono Enter, obviamente esto se corre hacia abajo porque agrego otro más. ¿Se entiende, no? O aquí agrego otro más. Bien. Y por esa razón el documento ese párrafo se va volviendo hacia abajo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que después yo voy a agregar otro índice y entonces todo eso se va a correr, ¿cierto? Aquí lo podemos ejemplificar. Por ejemplo, yo quiero que el flan de vainilla esté comience en la otra página, ¿cierto? Presiono Enter, bien, ahí. Y digo, oh, se me olvidó escribir no sé qué cosa, acá se me olvidó
en el flan poner, obviamente, es de leche. Y entonces, ¿qué sucedió al incluir una línea más? Esto se corrió hacia abajo. Por eso es que yo no puedo pasar de una hoja a otra simplemente apretando Enter, porque se va a correr hacia abajo, ¿cierto? Y digo, oh, me equivoqué, esto no lo tengo que poner, los suprimo. ¿Y qué va a suceder? Se va a correr hacia arriba. Y entonces ajustar los textos dentro requiere mucho trabajo cuando lo hago de esta forma. Esa no es la manera correcta. Bien, voy a eliminar todo eso enter que puse acá también, ¿ya? ¿Cuál sería la forma o la manera correcta? Hacer lo que se llama un salto de página. Bien, si ustedes se dan cuenta, acá insertar, esta es la forma, salto de página. Bien, ese es el salto de página, que también funciona presionando como sale ahí, control más enter. Funciona de las dos maneras. Presiono salto de página y ya todo este texto, bueno, ahí queda en la otra hoja. ¿Cuál es la particularidad de esto? Ya, obviamente este salto de página se visualiza porque yo tengo apretada esta herramienta de mostrar todo. Si yo lo deshabilito, no veo nada. Ojo con eso, ¿cierto? Simplemente lo veo porque tengo eso mostrar todo. Bien, si yo lo deshabilito y yo digo, vamos a hacer el mismo salto de página acá en el flan, ¿vale? Entonces aquí pongo insertar salto de página. Bien. Y digo, oh, se me olvidó algo. Tenía que escribir aquí no sé qué. Lo voy a poner más chiquitito para que se note. Ahí. Entonces digo, fíjense lo que pasa con la otra hoja. ¿Se dieron cuenta, no? No se mueve absolutamente nada. Y digo, oh, me equivoqué acá, voy a tener que borrar todo esto. ¿Qué pasa con la otra hoja? Tampoco se mueve nada. Entonces, de esa forma nos ahorramos trabajo, ¿cierto? Nos ahorramos trabajo porque de esa manera, entonces, cuando pasamos de una hoja a otra, no tenemos que estar ajustando que los títulos comiencen al inicio. Por lo tanto, cuando nosotros vamos escribiendo y queremos que esto llegue hasta ahí, simplemente hacemos un salto de página y comenzamos a escribir en la otra hoja. Nos aseguramos ante cualquier cambio que suceda antes de esto que las hojas no se van a modificar después. Bien. Ese obviamente de leche voy a poner como que un título para explicar lo que viene ahora. Obviamente es de leche. Bien. Vamos a agrandarlo un poco para que se note más. Como ustedes se dieron cuenta, obviamente de leche es un título, porque lo escribí recién, pero eso no está en mi índice. Ya, el obviamente de leche no está en mi índice. No significa que tenga que hacer un índice de nuevo, sino que esta es otra particularidad de los índices que yo presiono encima y fíjense que acá arriba aparece actualizar tabla. Presiono y siempre es recomendable actualizar toda la tabla, tanto los números como los títulos. Si yo presiono aceptar, automáticamente esto se actualiza y agrega todo lo que está. Y como yo había hecho un salto de página, en la otra página no se modifica y no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo escribí entonces con saltos de página. Esto se alargó, se agregó cosas aquí, pero en la otra página no tiene ninguna modificación, ni en las páginas sucesivas, ¿cierto? No hay ningún problema.
Y simplemente esta tabla de índice yo la actualicé. Y entonces actualicé tanto las páginas porque ahora no quiero que esto esté aquí, sino que esté en la otra hoja. Hago un salto de página, ¿cierto? Y Diario El Centro también en la otra hoja. Ya, entonces no está actualizado. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy al índice y acá no debería aparecer la página 3. Actualizo la página, toda la tabla, y entonces aparece en las páginas correctas. No tengo que estar mirando en qué página está, vuelvo y pongo el número, que esa sería la parte muy, pero muy demorosa. ¿Y por qué? Porque simplemente utilizamos Word de la forma que hemos visto como la utilizan nuestros compañeros, pero normalmente no es la forma correcta. De esta forma entonces nos ahorramos, pero mucho, mucho tiempo. Recuerden que esta clase está quedando grabada porque la memoria es muy frágil y entonces ustedes lo pueden ver, ¿ya? Como lo subí a YouTube, incluso lo pueden ver el próximo semestre, chiquillos, ¿ya? Yo los dejo abierto. Entonces, antes que termine la asignatura, si quieren, ustedes pueden copiar los links y tenerlos, porque a veces se olvida, ¿ya? A veces se olvida, ¿ya? Entonces, los tienen disponibles. ¿Para qué? Para cuando la memoria falla, vuelvo atrás y entonces me acuerdo de cómo era, cómo se hacía. ¿Ya? Eso es algo bastante importante. Muy bien. Continuamos. Ahora, siempre que yo tengo índice en algún documento, esto parece algo obvio, pero a veces yo he revisado trabajos que no son así. Siempre que yo tengo un índice, por ejemplo, lácteo está en la página 2, debo saber cuál es la página 2. ¿Qué significa eso? Que las páginas deben tener números, deben tener numeración. Hasta el momento no tenemos numeración en las páginas. Aunque parece algo muy, muy obvio, a veces sucede que tenemos índice y las páginas no están numeradas. Bueno, se numera muy, muy fácil. Ponemos insertar, número de página. No hay más que analizar, ¿cierto? Normalmente va al final de la página, es decir, en la parte de abajo de la página y casi siempre a mano derecha, ¿cierto? De esa forma. No hay más que ahí están entonces los números de página, ¿ya? Cuando yo presiono en los números de página, aparece este menú, ¿bien? Y entonces yo podría poner primera página diferente, es decir, que no aparezca el número de página, ¿bien? O podría poner páginas pares e impares diferentes, puede ser también. Oh, me fui hacia arriba, ¿ya? ¿Bien? Porque a lo mejor estoy haciendo un documento que voy a encuadernar, puede ser, ¿ya? Muy bien. Tenemos otro menú también que nos da aquí el número. Presionamos el botón derecho del mouse y nos dice editar campo. Y entonces podemos poner 1, 2, 3, ABC o números romanos, ¿cierto? Por ejemplo, 1, 2, 3, con esos números romanos. Es un ejemplo solamente, ¿ya? Y ahí entonces aparece el 2. Bien. Formato del número también es otra opción en la cual tenemos formato del número, ¿ya? Pero aquí es importante iniciar en. En este caso estamos iniciando en el número 1, pero yo a lo mejor yo quiero iniciar en el número 0, para que este sea el 0 y este sea la página 1, ¿se entiende? Entonces pongo aceptar, ¿ya? Y aquí inicia en el 0 y esta es la página 1,
Voy a dejarlo con número, voy a volver atrás y lo voy a dejar con número nomás para que... Pero se podía repetir lo 1, último, por 2, favor. 3. Correcto. Por favor. Mm, ¿Ya? ¿Por qué razón hacemos esto? Porque casi siempre la primera página en el índice no queremos que aparezca un número, ¿cierto? Bien. Me fui hacia arriba. Ahí sí. Entonces, seleccionamos esto con el botón derecho del mouse. Bien. Ponemos activar o desactivar códigos. No, no estábamos haciendo eso. Formato del número. Eso es lo que quería que repitiera. Bueno, aquí estamos en formato del número 1, 2, 3. Puede ser otro. ¿Ya? Ya elegí 1, 2, 3. ¿Ya? Iniciar en. Quiero que esto inicie en 0. ¿Para qué? Para que la primera página sea 0. No se vea, porque ya había puesto que la primera página sea diferente acá arriba. Y entonces comience desde acá el 1. ¿Ya? Si yo le pongo iniciar en 1, esta va a ser la 1, esta va a ser la 2. Pero no quiero eso, a lo mejor quiero que esto sea el 0 y esto sea el 1. Entonces simplemente pongo iniciar en 0, aceptar, ¿cierto? Y esta página entonces 0, esta página es 1. Bien. Esta página es 2 y esta es 3 y así sucesivamente. Obviamente eso también, voy acá al índice, actualizo la tabla. ¿Ya? Entonces hacemos un documento, ahora en la página 1. Y entonces aparece página 1, página 1. ¿Cierto? Esa es la página 1. ¿Ya? Cuando yo hago eso, siempre después tengo que actualizar igual el índice para que aparezcan los números correctos. Porque yo aquí artificialmente cambié los números de página. Hice que esta página sea la página 0 y esta la página 1. Bien, recuerden cómo lo hice. Seleccioné acá con el botón derecho del mouse, ¿cierto? Bien, formato del número de página y ahí entonces puse iniciar en. Bien. Ahora, si yo no pusiera primera página diferente, aparece aquí el número 0, ¿cierto? Al habilitar esta opción, primera página diferente, no aparece el número 0. Muy bien. Te refieres a hacer lo siguiente, esto es como un zoom, ¿cierto? Este es el zoom, estoy al 70%, es decir, estoy viendo 70%. Si le quito porcentaje, menos, 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 cada vez Ah, las veo más chiquititas, ya. ¿cierto? Y aquí le doy Ah, más zoom, entonces cada vez las veo más grande la página. es ¿Ya? que a mí se Simplemente, me ven como a lo largo. bueno, nosotros también podemos agregar una portada previamente hecha en Word, ¿ya? Casi siempre hacemos portadas, ponemos solamente un título, lo integrante o lo que deseamos, pero esto también tiene ciertas portadas. Insertar portada. Y estas son las portadas que tiene Word ya previamente definidas, ¿ya? Ahora existen un sinfín de otras portadas que también se encuentran en internet ya hechas. Y simplemente tenemos que poner la información nuestra, ¿ya? A veces ayuda harto porque le da cierta formalidad, ¿ya? Por ejemplo, escojamos alguna. La primera, no es tan formal. Esta a lo mejor es un poco más formal. Y simplemente aquí tenemos entonces nuestra portada, ¿cierto? ¿Ya? Y completamos los datos simplemente. Una descripción breve, ¿ya? O insertamos
algún otro texto, no hay ningún problema. Bien, esta es una opción. Y si no lo deseamos hacer así, también está bien, digamos, pero es simplemente para que sepan cómo se inserta una portada, ¿ya? Por último, para finalizar por esta clase, cada vez que nosotros escribimos algo, por ejemplo, yo saqué esto, Diario El Centro. Cada vez que nosotros escribimos algo y no es de mi autoría, es decir, yo lo saqué de algún lugar, siempre, siempre nosotros debemos poner de dónde nosotros sacamos esa información, porque si no, eso es plagio. Es decir, nosotros hemos extraído información de un documento, de un libro, de un texto, de una revista, de un sitio web, incluso de una entrevista. Tenemos que poner entonces a quién entrevistamos, quién dijo esto, quién dijo aquello. Si nosotros sacamos información de una clase, debemos poner explícitamente de qué clase lo sacamos, qué es lo que sucedió, qué es lo que hicimos. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Cómo se hace eso? Nosotros vamos a sacar referencias y entonces ponemos insertar cita. Nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo a las normas APA. Ya existen distintas normas APA. Por ejemplo, en mi Word tengo instalado hasta la sexta edición. ¿Ya? También podría elegir la quinta, ¿cierto? Quinta o sexta edición. Y en mi existen muchas otras normas, ¿ya? Pero la más utilizada es APA. Ponemos de acuerdo a la sexta edición, en mi caso, ¿ya? Y entonces ponemos insertar cita, agregar nueva fuente. Y entonces elegimos de dónde extraímos, cuál es mi fuente, de dónde nosotros pudimos extraer la información. Existen muchas opciones, libros, revistas, periódicos, conferencias, sitios web, arte, película, entrevista, muchos. Bien. Simplemente nosotros escogemos una, por ejemplo, esto lo saqué de un sitio web. Y entonces ponemos autor, Diario bueno, casi siempre en autor ponemos una persona, ¿ya? En este caso es un autor corporativo, Diario El Centro, ¿bien? Nombre del sitio web también se llama igual, Diario El Centro. Año, el año es de la publicación, ojo con eso. Entonces nosotros escogemos, esto se publicó, por ejemplo, este año, en enero, el 15 de enero, es un ejemplo, ¿no? Y la dirección, ¿ya? Y tendrá otro, no sé qué, ahí, ¿ya? Ahora, existe la opción de mostrar otras cosas. Por ejemplo, acá yo puedo mostrar todos los campos bibliográficos, ¿bien? Y claro, se abrió y entonces me da la opción de mostrar muchas otras cosas más. Pero fíjense que qué es lo que a mí me interesa, es esto. Año que se realizó la consulta. Es decir, yo entré el mes 7, el día 29, hoy día. Pongo aceptar y automáticamente esto queda con las normas APA, Diario El Centro 2020. Bien. Ahora ustedes me dirán, claro, es que todo eso para que aparezca entre paréntesis solamente Diario El Centro. Ya, vamos a ver otro ejemplo para ver que no es tan así. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, supongamos que esto yo lo saqué ahora de un libro. Bien.
Pongo ahí, insertar cita, y entonces elijo un libro. El autor del libro, Perico, ¿cierto? De los palotes. Título, yo no sé nada. Es un ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Año de publicación, 1990. Ya, ponemos aceptar. Es simplemente para mostrar algo. Y aparece de acuerdo a las normas APA. Acuérdense que ¿cuáles son las normas APA? Apellido, coma, el año, ¿cierto? Apellido, coma, el año. Bueno, ¿para qué yo hago esto? Simplemente todo documento debería entonces, ya, editorial puse cualquier cosa, así da lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Todo documento o toda información dentro de un documento que no es de mi autoría, yo debo poner de dónde extraje esa información. Ojo que pueden ser, como ustedes se fijan acá, pueden ser libros, revistas, periódico, conferencia, informe, incluso una entrevista. Ojo con eso, ¿cierto? En una entrevista aparece quién es el entrevistado, por qué lo estoy entrevistando, quién es el entrevistador y cuándo sucedió. ¿Ya? Lo voy a poner. A ver, alguien de ustedes. Entrevistado. Pola, Pola Novoa. ¿Cierto? Utilidad de Word. ¿Quién es el entrevistador? Francisca. Así parece que se escribía. ¿Ya? Año, hoy día. Pongo aceptar y va a aparecer entonces, bueno, aquí tengo que poner la, ¿cierto? Según la entrevista, es muy útil. Entonces debo poner entonces de qué entrevista estoy hablando, ¿cierto? Y todo eso. ¿Para qué hago todo esto? Voy al final del documento, ya no voy enter, ¿cierto? Sino que hago un salto de página, llego a otra página y ¿qué es lo que hago? Creo la bibliografía también de forma automática. Pongo acá arriba bibliografía, la primera opción, bien, y aparece automáticamente la bibliografía de acuerdo a las normas APA. Diario El Centro, entre paréntesis, el nombre del autor, ¿cierto? Recuperado qué día, cuál es la página. Esta es la forma correcta de efectuar entonces una bibliografía y también que nuestro documento quede de acuerdo a las normas APA. Esta es la forma correcta de hacer un documento. Muy bien, lo repetimos. Me voy para atrás, borro todo esto. Bien. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos insertadas las citas, fíjense que aquí yo tengo 3 citas ingresadas. Ahora, si yo quisiera utilizar la misma cita, no es necesario que nosotros la ingresemos nuevamente, simplemente la selecciono y pongo, esto lo saqué del mismo diario El Centro, entonces simplemente lo pongo nuevamente y va a aparecer automáticamente. A veces nosotros citamos en varios lugares de mi documento el mismo artículo, el mismo libro, ya, ojo con eso. Voy al final del documento y entonces ponemos aquí al ladito de insertar cita, bibliografía. Y la primera opción, nada más que eso.
y va a aparecer automático. ¿Ya? Ponemos bibliografía, la primera opción, y ahí está, automáticamente, nuestra bibliografía. Bien. De forma fácil, muy rápida, no nos demoramos casi nada. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer una vez ingresada la bibliografía? Deberíamos subir nuevamente. En el índice no está. Entonces ya hemos aprendido a actualizar tabla, toda la tabla, aceptar y nos va a aparecer entonces la bibliografía al final. Nuestro documento o nuestro trabajo está casi listo, ¿cierto? Sigue estando el flan de vainilla al inicio de la página, ¿cierto? Sigue estando los resultados, sigue estando todo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hicimos saltos de página y a medida que nuestro documento lo fuimos modificando, no surgió, no tiene ninguna modificación que no queramos, ¿cierto? Que algo que queramos que esté en una página haya quedado en otra y así sucesivamente. Y tenemos medianamente terminado nuestro documento. Eso sería nuestra primera clase de Word entonces. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Dudas o consultas en el chat ahí abajo.